Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Dinero Habla. En esta ocasión, pues un tema en el que, pues, digamos que yo soy la persona que conoce un poquito más de ese tema. Sí, ahora sí, justo que yo voy a actuar como una especie de entrevistador, porque realmente creo que muchas personas, y incluyéndome a mí, probablemente a lo mejor vemos esto como algo que muchas personas sentimos o se sienten que el dinero de un seguro es tirar de dinero. No sé qué opinas tú al respecto, digo, así como a grandes rasgos que tú digas, no, pues es que Sí, tú ahora di el, tu el opinión. tema tal cual de, oye, el dinero que estoy pagando en un seguro, ¿vale la pena o estoy tirando el dinero? Siempre vas a estar tirando el dinero hasta que te pague un siniestro. O sea, toda la gente siempre va a estar con la cuestión de prefiere mucha gente cancelar el Netflix, cancelar el seguro, perdón, antes que el Netflix, antes que el Max, antes que alguna Y, plataforma, y que ¿no? tampoco lo usan. De que usan una vez a la semana o ni lo usan. De que en vez de usar, tienen todas las plataformas posibles y nada más usan Netflix. Sí, independientemente de eso, o sea, sí, también pasa que mucha gente, pues ya eso es un control como de gastos hormiga, pero mucha gente tiene esa idea y es normal, porque al final estás pagando un servicio y pues mientras no lo uses, tú dices, oye, nomás estoy gastando dinero. Hace poco tuve una reunión con un cliente que tiene 10 años ya con su póliza conmigo. Y nunca, afortunadamente, nunca le ha pasado nada. Entonces me dice, oye, tengo 10 años con el seguro y pues, ¿qué onda? O sea, y va aumentando porque pues todos los seguros de gastos médicos, por ejemplo, en ese caso, pues aumentan. Y es como que pues nunca lo he usado. Y esa pregunta es la que tal cual yo digo, bueno, ¿quieres usar tu seguro? O sea, ¿sabes para qué se usa este tipo de seguros? Pues se usan cuando estás en un accidente, cuando tienes una enfermedad, o sea, cuando estás en una situación O que tuviste un vulnerable accidente de salud. también. Accidentes, por ejemplo. Pues digo, a mí, por ejemplo, a mí me pasó de que me operaron del apéndice, fue uno. Y luego también de mi rodilla. Digo, Ujú. creo que sin tener ese seguro, pues realmente las cuentas hubieran sido pues Sí, algo, ¿no? algo considerables. De hecho, tenemos, pues, caso personal, en el caso tuyo, el caso mío, pues, fue una cirugía de rodilla por, rótula, una lesión por ahí de fractura expuesta, perdón, de la rótula, que fueron 2 cirugías, una para intervenir, otra para quitar pues, instrumentos que se habían puesto ahí, tornillos, todo ese rollo. Que bien recuerdo fueron cerca de 280,000 pesos, más o menos, en la primera atención, un hospital en la ciudad de Guadalajara, y yo terminé pagando más o menos cerca de unos 8,000 pesos por haber sido accidente. Y la segunda intervención fue una intervención por ahí del hombro, donde pues tenía una luxación grave ya de tiempo, y en esa fueron cerca de 340 y más o menos yo terminé pagando como cerca de 36 más o menos también. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones de los 300 contra 30, de los 200 contra los 10, es cuando entonces ya no No, es le y hay mucha gente que a lo mejor piensa que dice, pues no es mucho dinero. Pero me imagino que has de tener casos que a lo mejor hay gente que ha gastado muchísimo dinero en cuestión de cuestión hospitalaria o cuestión de médica y que realmente con el seguro pues ha pagado mucho, muy por debajo de lo que es todo el tema. sí, de hecho, más o menos lo que englobamos, o le tratamos más o menos a darle idea a las personas, es dividir los gastos, un gasto médico menor o un gasto médico mayor. Un gasto médico menor normalmente se considera por debajo de los 100,000. O sea, hay gente que incluso puede decir, oye, pues es que una cirugía ya me salió en 60, ya me salió 80. Bueno, pues sigue siendo una cirugía de carácter menor. ¿Por qué? Porque pues es un tema de un deducible. Si tengo un deducible de 30 o tengo un deducible de 40 y me cuesta 60 o 80 la operación, pues prácticamente estoy pagando más o mínimo la mitad de lo que me salió la cirugía. Entonces la gente es como que, y muchos clientes sí me pasa de que cuando nos pasan las situaciones de que los montos no son excesivos o no son muy altos, pues normalmente te toca o poner más o pasa algo en la que pues dices, oye, pues al final hubiera sido lo mismo que yo lo hubiera pagado. Pues sí, pero porque estás dentro de la cuestión de un gasto médico menor. Si ya hablamos lo que decíamos ahorita de los 200, de los 300 millones, hemos tenido 4 casos por ahí que se han ido arriba del millón. De hecho, el caso que tenemos por ahí más caro fue por ahí un tema de un cáncer y el costo total fue cerca de 7,600,000 pesos, más o menos. Y el cliente terminó pagando ya más o menos en toda su globalidad cerca de 180, 200,000 pesos.
Entonces, pues obviamente ahí estamos hablando de 7.400.000 pesos que No, puso una y aseguradora. imagínate la gente que dice que el seguro no lo necesitan. O sea, imagínate en dimensionar eso, ¿en cuánto tiempo tendrás que estar tú si no tienes ningún tipo de seguro? ¿Cuánto tiempo te llevará a pagar esos 7.600.000 pesos? O sea, imagínate en ese sentido, pues realmente es una No, cosa. habemos a lo mejor personas que incluso, pues a lo mejor no vamos a tener dinero para poderlo pagar en 20, 30 años o incluso en nuestra vida. Incluso a veces tenemos que tener alguna cuestión a futuro. Ese fue un caso, por ejemplo, nos pasó otro con un niño recién nacido, por ahí terapia intensiva neonatal, cerca de 2.400.000, el cliente pagó cerca de 105.000 pesos. Entonces, obviamente, cuando existen esos montos, ese tipo de clientes son los que ya jamás van a volver a hacer la pregunta de si vale la pena pagar un seguro, porque pues ya viviste un caso en el que pues tu estabilidad económica siguió completamente estable, siguió exactamente igual, porque no tuviste que vender algo. Hace poco también tuve un cliente que él, pues, se hizo cliente posteriormente a una situación que tuvo con uno de sus hijos. Entonces, uno de sus hijos tuvo por ahí un tema y, pues, la persona terminó pagando cerca de 6 millones de pesos del dinero de él, porque no tenía seguro. Entonces, pues, le tocó afrontar con esa cuestión, tuvo que vender alguna propiedad, algunas propiedades y, pues, al final las últimas atenciones, incluso por el mismo gasto que ya llevaba, pues le dieron la oportunidad de firmar unos pagarés en el hospital, y pues prácticamente es como que, pues no hay bronca, nos debes, te hacemos una estructura de pago de deuda Financiamiento, y, pues. ajá, y exactamente de financiamiento y así. Entonces, no solamente vendió, se quedó sin unas propiedades, tuvo que malbaratar quizá algunas cuestiones, eh, sus ahorros que tenía, pues probablemente se tuvieron que ir para esa parte. Sumado a eso, todavía se llevó una deuda, que era una deuda más o menos como de 1 millón, que fue la última atención. Entonces, esa ya se la financiaron, pero entonces me quedé sin cosas, tuve que vender esto y todavía me llevé una deudita que tengo que estarles pagando. A raíz de ese tipo de situaciones, pues las personas es cuando ya tienen una mentalidad un poquito diferente, ¿no? Sí, de que dicen, creo que tengo que contratar el seguro cuando esté sano, ¿no? Porque luego también mucha gente como que dice, ya cuando me enfermé, dije, déjame contratar No, el y seguro. parece chiste, parece broma, parece anécdota, o sea, la cantidad de personas que me hablan, yo creo que tengo unas 3 4 llamadas de ese tipo por mes, que me dicen: "Oye, es que mañana me van a operar, quiero contratar un seguro de gastos médicos". O sea, no funciona así. Y ese tipo de situaciones, pues, desgraciadamente siguen pasando, seguirán pasando, porque, pues, las personas no le ven ese sentido a la cuestión del seguro prácticamente cuando ya están. Incluso cuando las personas te dicen: "Oye, es que necesito un seguro, oye, te hablé, no es que necesito un seguro", ya hay algo sospechosamente, ¿no? Hay algo está sospechoso. ¿Cómo que necesito un seguro? ¿Por qué? Sí, porque digo, creo que toda la gente cuando le marca a alguien que está vendiendo un seguro hasta se asustan. Bueno, no que se asusta, pero es como que, no, ahorita no lo necesito. Exactamente. Y cuando lo necesitan y que te están preguntando, dices, como que aquí hay algo que no me está cuadrando, ¿verdad? Y digo, creo que una cosa que sí yo tengo como noción es en el tema de las mujeres que están embarazadas o que o bueno, que van a tener algún bebé, pues que sí tienen que tener, creo que cuántos meses, 10 meses antes por lo menos, ¿no? El seguro para que les pueda cubrir, ¿no? Porque pues imagínate que digan, voy a contratar el seguro y el niño nació a los 3 meses, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, obviamente es el mismo caso como el decir que ya estoy enfermo y quiero que me la cubran. Pues, yo sabemos todos, pues, obviamente un embarazo, pues, no es como tal una enfermedad, pero es un caso que puede derivar en una complicación de embarazo para la mujer, una complicación para el recién nacido, que lo acaba de decir ahorita, o sea, un recién nacido que tuvimos por ahí 2,5 millones, y por eso nos piden ese nivel de cobertura de los 10 meses para poder el tema en el caso de puramente maternidad. Y aquí no estamos yendo exclusivamente al tema gastos médicos, porque a lo mejor es el que es más usable, pero también nos ha tocado, en mi caso me ha tocado pagar dos sumas aseguradas de fallecimiento en seguro de vida. Entonces, créeme, todas las personas, incluso los beneficiarios, uno de los casos que tuvimos
recuerdo mucho que la esposa no estuvo muy de acuerdo con el tema de seguro, pues prácticamente mucha parte de lo que él estuvo aportando el cliente. Y el momento en el que falleció este cliente, créanme que, pues, la señora no llegó y me dijo, no, mi esposo no, yo no quería eso, no me des nada, no me des el dinero que dejó en esa suma asegurada. Al revés, pues obviamente estuvo una cuestión de que dijo, pues, oye, qué bueno que hizo esto porque me está entrando esta lana, ¿no? Y recuerdo muy clarito que pues eran como, hubo una vez que estuvo casi casi a punto de ya no renovarlo esta persona, por lo mismo que tenía la exigencia por parte de la esposa de que le decía, es que estás tirando el dinero, es que eso no está bien, que el seguro de vida y no sé qué. Y les juro, el momento de que sucedió, desafortunadamente, pues me buscó, me dijo, oye, ¿qué onda? Hay que hacer esto. No lo digo en un tema malo, sino que pues realmente es cuando el seguro aplica. Desgraciadamente el seguro aplica en situaciones pues de riesgo, por así decirlo. Y Sí, que uno no es quiere muy estar, bueno. obviamente, no es como que digas tú, ay, tengo ganas de usar mi seguro el día de hoy por alguna enfermedad o algún accidente que tengas, pues obviamente no, sino simplemente es como tenerlo para evitar todo este tema económico también Ujú. y que te pueda proteger y que te den un buen servicio también. Igual, por ejemplo, también en los planes que son seguro de vida, que conjuntan el tema de ahorro, que conjuntan el tema de un tema para retiro, al momento de que pues se van generando esos fondos, por ejemplo, ahora que fue tema pandemia, pues mucha gente se vio afectada en su ingreso económico porque eran restauranteros o porque dependían de otro negocio que se cerró o se vio mermado en esa temporada. Y muchos pues me pidieron como que de, oye, pues puedo disponer de mi plan, puedo disponer de esto. Y era como de, adelante, dale. Y muchos era como de que, qué bueno que tenía este tema porque pues al final nomás tenía mis ahorros o nomás tenía mi negocio, nomás tenía mi entrada y pues es también un salvante. Ahorita estamos hablando de que pues también no exclusivamente ante un fallecimiento o alguna cuestión así, también hay planes en las que pues si de plano mi problema no es de salud, sino económico, puedo también absorber un poquito ese tema desde ese lado, ¿no? Sí, justamente, digo, creo que mucha gente también se pregunta cómo pueden elegir un buen seguro, porque luego también puede haber personas que a lo mejor le ofrecen un seguro y dice, ah, sí, pero no ven a lo mejor todo lo que incluye o lo que realmente les funciona como tal. Ahí tú, por ejemplo, ¿qué recomendarías para esas personas? Yo creo que lo primeritito sería no compres por precio. Con esto me refiero que no necesariamente también la póliza más cara es la mejor, pero tampoco la póliza más barata es la mejor. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, más bien revisa condiciones. Paso 2 o más bien, incluso yo me voy todavía a paso cero. La persona que te va a ofrecer ese tipo de seguro, pues checa cuánto tiempo tiene en la industria, qué galardones tiene, quizá, qué postura tiene, qué cuestión. Es decir, el asesor, el broker o la persona con la que tú estés, pues revisa un poquito más el tema de qué tipo de persona es, ¿no? También si empata contigo en la manera de pensar, muchas cositas, ¿no? Entonces, elegir el asesor es una parte importante y primordial en eso. El segundo, obviamente, pues entra dentro de esa cuestión. Los costos del seguro, qué tipo de suma asegurada voy a tener, qué deducibles tengo, si estamos hablando en gastos médicos, por ejemplo, qué hospitales entran dentro de mi plan, eh, varias cositas que voy a estar revisando. Incluso si me voy todavía más allá, puedo ingresar al buró de crédito, al buró de entidades que está dentro de la Conducef, donde hacen las evaluaciones de las aseguradoras. Y pues, también puedes revisar de, bueno, esta aseguradora tiene muy mala calificación, todo ese tipo de situaciones que pueden llegar a suceder. Entonces, es muy importante, a veces lo he visto en seguros de gastos médicos y de daños en carros y de ese tipo, es donde se ve un poquito más la diferencia de costos. Hay veces que, por ejemplo, en una unidad de carro es más barata cierta compañía, pero la suma asegurada es más baja. Entonces, a lo mejor, pues si me pasa algo, me van a pagar 300 contra otra que a lo mejor cuesta 2,000 pesos más, pero tiene, en lugar de 300 tiene 400. Entonces, ya también tienes que como que ir compensando y revisando ese tipo de cuestiones. Digo, y también, digo, una pregunta en el sentido de lo que también platicábamos el otro día, de acerca de los seguros para empresas.
o para Ujú. empresas, por ejemplo, que tienen accionistas, por así decirlo? Ahí, por ejemplo, también en ese sentido, ¿cómo se podrían manejar? En ese tipo de cuestiones, por ejemplo, hay 2 seguros principales, bueno, hay 3, digamos, porque está desde la parte colectiva, donde, pues, obviamente, ¿qué ventajas tengo yo de la parte colectiva? Pues, yo como empresa tengo la ventaja de, una, voy a hacer deducible de impuesto, pues, el tema de mi pago de prima. Entonces, también, si yo quiero mejor, pues, que ahorrarme un poquito eso en el tema del pago de impuestos y los puedo ofrecer como una prestación, pues esa es una ventaja, una parte de la deducción. La otra, si tú ofreces un paquete de prestaciones, pues tienes una ventaja competitiva, una ventaja laboral contra el resto de empresas. Es decir, que mucha gente va a preferir trabajar contigo porque tú tienes un paquete de prestaciones más arriba de lo que ofrecen otras compañías, y eso va a permitir que tengas a los mejores perfiles. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor yo como perfil, pues, prefiero, irme con una opción en la que a lo mejor me ofrecen gastos médicos, un seguro de vida, un paquete de ahorro, de fondo de O sea, que ya ahorro. te manejan todo el tema que te puedan cubrir. Sí, y ahí vemos empresas grandes, HP, Jabil, ese tipo de empresas, grandes, que me ofrecen esos paquetes. Y obviamente, pues, mucha gente por eso mucha gente recién graduados o algo, pues, se pelean esos puestos. Se pelean en el sentido de que, pues, obviamente prefieren estar trabajando en esas empresas, aparte de lo grandes que son, porque ofrecen ese paquete de prestaciones. Y obviamente, pues, eso te permite eso. Entonces, ese es uno en el tema como colectivo, que obviamente como empresa te permite. Ahora, internamente, que eso funciona a veces más un poquito con empresas más micros, más pequeñas, que son familiares. Está un concepto que se llama hombre clave. Hombre clave normalmente es, pues, bueno, es muy simplecito ese tema, donde, pues, una persona dentro de la empresa que es clave para mí, si esta persona llega a fallecer, si llega a incapacitarse, pues, me generaría un problema. A lo mejor es mi mejor vendedor y, pues, si esa persona muere o esa persona, pues, se llega a invalidar, incapacitar en ese sentido, pues, a mí me va a afectar monetariamente. Entonces, yo mejor me protejo ante esas cuestiones con esta persona. Y la última, pues, es seguro de socios, que es a veces pasa eso, por eso lo digo más en micros o en empresas familiares. Somos 4 hermanos, los 4 hermanos estamos muy a gusto, y los 4 hermanos tenemos 25% de acciones en la empresa, ¿no? Y muere uno de los hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los herederos ya no desean continuar con la empresa, o hay veces que, pues, tienen alguna riña, algún problema con las otras personas, y, pues, terminan a lo mejor vendiendo las acciones a otro grupo o a otras personas en las que, pues, ya están integrando, pues, personas que son como ajenas al grupo inicial o al grupo fundador, por así decir, ¿no? Entonces, terminas como que perdiendo un poquito el control de tu empresa, y muchas veces existe ese tema de socios donde, pues, tú, si llega a fallecer una de esas personas, existe ese seguro por parte de la empresa para que se compren esas acciones, o que a la misma familia le digas tú: "Ah, te las vamos a comprar, pero, pues, se quedan aquí con nosotros", para mantener el control, en la cuestión de la empresa. Entonces, eso es más o menos en el concepto, de la parte empresarial. Digo, y una de las cuestiones que creo que la gente a lo mejor no ve, es que un seguro realmente, pues, te da también tranquilidad, ¿no? En cuestión Ese financiera era y el punto uno. sí, de que, digo, creo que te da un tema, pues, ahora sí que te protege o de porque obviamente yo creo que la gente, pues, obviamente no va por la vida diciendo: "Ay, si me pasara esto", pues no, nunca lo pensamos, pero, pues, Mira, tener un es así seguro de sencillo, más o menos una, pues, comparativa, no, obviamente no es el mismo en la cuestión, pero, por ejemplo, si yo tengo conectados mis aparatos electrónicos y eléctricos y todo ese rollo a la luz directamente, y de repente cae un rayo, y el rayo, pues, me chinga todos los aparatos, ¿no? Si yo compro un regulador o un cortacorriente y a ese conecto todos mis aparatos electrónicos, yo ya siento una tranquilidad de que si me voy de la casa y llega a pasar algo, pues está ese cortacorriente y en el peor de los casos, pues se chingó el cortacorriente. Pero se protegieron la parte importante, que eran mis aparatos eléctricos. Eso es como una, digamos, analogía del tema de seguro. El seguro, pues obviamente es esa parte en la que pues es el cortacorriente que va a proteger lo parte importante. En la cuestión de seguro de vida, pues, estamos hablando de, pues, del tema económico, que es el que va a proteger y el que va a resarcir, en el caso, ya lo habíamos dicho, de una enfermedad, de un accidente, de un fallecimiento, de una incapacidad total y permanente, e incluso en el tema de vida, si tengo alguna complicación,
económica, pues tengo también un seguro que pudiera salvarme de momento ante alguna cuestión complicada económicamente, ¿no? Sí, por eso te decía, de que probablemente creo que mucha gente a lo mejor no ve el tema de ese lado porque ellos piensan que nunca les va a pasar nada o que nunca van a tener algún tipo de problema o accidente o lo que sea. Y como tú lo dices, pues desde el punto uno es que te genera tranquilidad y realmente que te da como esa, pues a lo mejor tú ves que es un gasto, pero porque nunca lo has usado, pero como tú dices, ya cuando lo utilizas o cuando ves ese beneficio es cuando ya dices, ah, caray, no, qué bueno que sí tenía el seguro, porque mucha gente como que no dimensiona todavía eso. Sí, Digo, claro. y realmente aquí en México, porque no, en países ya más desarrollados, pues ya va un poquito más de que la gente sí Lo que tiene pasa, seguro hasta para el perro, ¿no? lo que pasa es que también en otros países, pues muchas veces ya está como de cajón desde las escuelas, desde las universidades, desde el tema empresarial, obviamente. Pues, obviamente existe una mentalidad muy distinta en el concepto seguro, en contra con la cuestión de México, que incluso mucha gente a veces piensa que pues un seguro es caro, y hay diferentes y cuestiones alternativas, pero siempre va a ser más caro pagar un siniestro tú por tu cuenta completamente que pagar un seguro. Entonces, es a veces, toda la gente, todos sabemos, pues nadie planea enfermarse, nadie planea accidentarse, nadie planea morirse, pero obviamente son riesgos que existen y pues si yo protejo esos, no significa que pues voy a estar pensando en la muerte, pues no. O sea, simplemente vas a tener una protección, vas a tener algo y vas a continuar con tu vida normal, pero pues si algo pasa, está ese tipo de cuestiones. Mucha gente me ha pasado a veces con perfiles jóvenes, a lo mejor como de tu edad, de 25, 26 años, pues es que yo creo que ahorita no ocupo un gastos médicos porque estoy bien sano. Pues al revés, Es no ahorita que más, ¿no? estás bien sano es cuando te conviene agarrarlo, porque te va a pasar que pues a lo mejor por la misma edad o algo y practicas un deporte, no sé, un fútbol o bicicleta o andas en moto o algo, pues tienes un riesgo y el día de mañana pues te vas a quebrar un pie, te vas a quebrar una mano y pues ya vas a decir, pues oye, pues ¿qué te pasó? No, pues nada, sigo siendo joven, nada más que me quebré la mano. Pero ¿qué va a decir la aseguradora? Te aseguro todo menos la mano porque pues ya te la quebraste. Exacto. Entonces siempre tenemos que comentar, de hecho creo que lo habíamos dicho por ahí en un reel, de cuál es el mejor momento, pues el mejor momento para contratar un seguro, uno es ni siquiera depende de ti, tendrían que haberlo contratado tus padres para que tú nacieras con seguro. El segundo punto es, pues si tú no tuviste esa oportunidad, no se dio eso dentro de tu familia, es que lo contrates tú estando con un perfil sano para que evites ese tipo de situaciones. Digo, yo por ejemplo ahí tengo también una duda. Por ejemplo, si hay gente que hace deportes extremos, ahí, por ejemplo, ¿se lo tiene que comunicar obviamente al asesor o ahí cómo se podría manejar en ese sentido? Sí, claro, o sea, tiene que comentarlo de si practica, por ejemplo, bici de montaña, si practica, por ejemplo, Que se aviente, alpinismo. que se aviente paracaídas o cosas. Sí, o sea, tiene que, o sea, también si, es que juego fútbol acá en el barrio, no sé, pues bueno, pues ese no es tan de riesgo. No, pero igual digo, A lo mejor lo riesgoso es el yo- barrio, pero no la actividad. sí, La actividad obviamente implica algún riesgo mayor. Por ejemplo, transporte en moto, pues obviamente si yo soy una persona de Rappi o de una cuestión pues, que doy de repartidor, pues tengo un riesgo mayor porque ando en moto prácticamente casi en toda la ciudad o ando así, ¿no? Entonces ese tipo de riesgos se tienen que comunicar. Si yo, por ejemplo, trabajo en un edificio en construcción, pues obviamente voy a tener un riesgo mayor y ese tipo de cuestiones las tengo que comunicar. Las aseguradoras pues ya van a definir si ese riesgo se puede cubrir, si no se puede cubrir, si cuesta extra, en la mayoría de los casos cuesta extra, pero pues ya obviamente contemplas ese tema. digo, porque yo, por ejemplo, yo voy mucho a la bicicleta de montaña y fíjate que cuando están ya cuando llegas como a todas las bajadas conectan como al final a como un camino y en ese camino he visto y se me hace súper curioso que hay carteles de empresas o compañías de seguros, como de que comunícate a tal número, ¿no? Así como que pues aprovecha o cosas así por el estilo y te digo, por eso se me hizo como curioso. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones. Y también funciona al revés. Por ejemplo, si la dejaste de practicar, también puedes hablarle a la aseguradora y decirle, oye, ya no la practico. Para que te bajo Igual, el... por ejemplo, en el caso de fumar. Oye, pues yo fumaba y de repente ya llevo 2 años sin fumar, pues ya también puedes notificar a la aseguradora de, oye, llevo 2 años sin fumar, me puedes reconsiderar mis Y riesgos. ahí, por ejemplo, cuando en el sentido del cigarro,
¿cómo le hace la aseguradora para sí confirmar que ya no estés fumando? Porque a lo mejor tú le puedes decir que no fumas, pero pues... Te pide, te pide estudios, te piden los estudios de residual de nicotina. Pero, por ejemplo, te los hace cada cierto tiempo, me imagino. Sí, pues obviamente cuando tú pides, por ejemplo, dices, oye, no, ya no fumo, pues te van a hacer ese estudio. Y por ahí creo que le había escuchado a un doctor que más o menos tarda cerca de un año en como deshacer todo tu resto de nicotina, pues, de los riñones. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando te hacen ese estudio, si todavía existe un residuo de nicotina, pues te van a decir, pues oye, pues todavía no, o sea, todavía te van a considerar fumador, aunque tengas un año, porque Ok. todavía no deshaces completamente esa. Y, por ejemplo, en el tema de algún deporte extremo, tú se lo notificas a la aseguradora, te ajustan el precio, me imagino, o Sí, te lo claro. bajan obviamente el Sí, sí, costo. sí, se lo notificas y ya depende del riesgo que ellos analicen, porque te van a, son varios cuestionarios y en esos cuestionarios te preguntan cada cuándo lo haces, con qué grupos los haces, a qué altura normalmente lo estás haciendo, a qué velocidad más o menos lo haces, qué bicicleta tienes, todo ese tipo de cuestiones te pregunta. Digo, también, digo, estas preguntas ya yo aquí haciendo preguntas personales, pero por ejemplo, si hay bicicletas que valen, pues, por ejemplo, más de 200,000, 300,000 pesos, ¿esas se pueden asegurar o no se pueden asegurar? Ese dato sí, fíjate que no te lo tendría así exacto ahorita, la verdad, eso sí le tendría que como investigar, no he Porque ya ves, escuchado yo porque como ya ves que tal. dicen que puedes asegurar hasta Sí, lo que pero quieras. por ejemplo, a lo mejor en otros lados, no sé, en México no me ha tocado escuchar. El último que me ha tocado escuchar, así como que medio novedoso, es el seguro de mascota. Ok. Pero si te comparas con otros países, si hablas de Estados Unidos o algo, pues que es más normal el concepto de seguro, prácticamente hasta de, me aseguro los pómulos de mi cara, nada más. Entonces, ese tipo de cosas en México todavía no está tan estructurado de esa manera. En México es un poquito más general, más Porque no apenas está tan están especializado. porque apenas se está adoptando en México, Pues porque sí, realmente no, realmente, digo, no sé qué porcentaje que tú digas, no, pues este porcentaje más o menos tiene seguro, si lo tienes el dato y si no lo ponemos por ahí en el mira, video. el último dato según la AMIS, la AMIS pues es la institución, o bueno, la parte de la cuestión de seguros a nivel México. Creo que mencionaban cerca de un 6 a 7% en seguro privado, Ok. ¿ok? Y obviamente si contemplas el IMSS, pues sí se va casi al 40, pero Bueno, porque al final pues, es un seguro. y de todas maneras está pequeño, ¿no? O sea, 40% del IMSS, Ujú. sí todavía es realmente poco, pues, a comparación. Y obviamente contra lo que decíamos, pues contra privado, pero ya en el tema del IMSS usualmente jugamos con un tema de que pues obviamente no todas las personas están dadas de alta, pues jugamos con un tema en el que un comerciante que es independiente pues probablemente no se va a dar de alta él solo en el IMSS, al menos que pues alguien más lo dé de alta. Entonces también existen otro tipo de cuestiones en México en el que a lo mejor no se obliga a eso y ese sentido. Y en el sector privado pues te digo que era cerca de un 8% a nivel México. Entonces también ese tipo de cuestiones. Creo que más o menos la proyección que se tenía era más o menos a cerrar cerca de un 13-14%. Entonces casi van a duplicar el valor de personas aseguradas. Se ha tenido un poquito más el concepto de eso porque pues el mismo IMSS a veces se ha visto rebasado en muchas cuestiones, ¿no? No, y te digo, creo que mucha gente no lo ve, pero por ejemplo en México creo que es de los pocos países que tienen el cuestión del seguro, o sea, del IMSS como tal, porque por ejemplo en Estados Unidos pues no tienen ese tema o esa protección como tal, o si la tienen es demasiado cara en No, comparación. no, y lo que tienen allá es como lo que llegó aquí a funcionar, que ahorita ya no sé en dónde quedó, creo que es el INSABI, pero era lo que era el Seguro Popular anteriormente en México, que era como un seguro universal, obviamente con bastantes limitantes, porque pues prácticamente nomás iba a ser como preventivo, nomás, o sea, obviamente no iba a llegar una persona con un problema de corazón y iban a operar, sino más bien era como un seguro para partos, para cuestiones de este tipo un poquito más leves, ¿no? Después creo que por ahí cambió al INSABI y desde tiempos memorables siempre ha estado con problemas, o sea, siempre ha tenido problemas de falta de medicamentos, falta de doctores, falta de cosas. Y pues ya al final, eso es lo que ha pasado con ese tema por ahí del seguro popular, ¿no? Y de ahí pues también en el tema, por eso, esta era como una seguros 2.0, vamos a empezar a sacar sesiones, yo creo que seguros en particular, porque pues mucha gente los seguros, pues obviamente gastos médicos, seguro de vida, seguro de auto, seguro para casa, pues existe una gama muy amplia, ¿no? Y la mayoría de los seguros, pues todos son gastos hasta que te toca usarlos.
O sea, todo, un seguro de auto es gasto hasta que te roban, o sea, hasta que te hasta que te O, asaltan y te o chocas, o pues, cuando o chocas, chocas, o o te cuando te roban chocan. un cristal, o cuando te roban algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, siempre ha pasado, siempre pasará. Normalmente, te toca con las personas que ya les tocó utilizar el seguro, es una plática totalmente diferente, es una mentalidad totalmente diferente, e incluso desde la parte de recomendación. Es decir, ya cuando personas pasaron por eso, es de que, oye, en una plática con algún amigo o algo, y de repente un amigo te dice: "Es que fíjate que traigo un dolor aquí". "Oye, ¿ya tienes seguro?". "No, es que debías de tener, porque fíjate que a mí me pasó así, así, así". Entonces, siempre, siempre, siempre va a pasar. Sí, ya te pone a pensar de que, oye, ¿por qué yo no tengo seguro si lo que me está contando él fue algo que le pasó? Exactamente. Entonces, siempre pasa ese sentido, pero al final, en el rango tanto en el mío usable, a ti también te tocó utilizar el seguro de gastos médicos, de que estamos hablando ahorita en particular, pero, por ejemplo, a mí ya me ha tocado utilizar, cuestión del seguro de vida en algunos retiros de alguna parte de dinero, me ha tocado utilizar, obviamente, mis gastos médicos, me tocó utilizar mi seguro de auto, porque alguna vez, por ahí, tuve, pues, 2 choques. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues, obviamente te hace, ver muy diferente ese tema. Entonces, por ejemplo, pues, simplemente el auto de pagar nada más 25,000 pesos contra a lo mejor haber tenido que pagar la unidad nuevamente de 300,000 pesos en ese tiempo, pues, fue hace 8 años o por ahí, pues, tiene una mentalidad muy distinta. Pues, gracias por habernos escuchado nuevamente, Andrés, muchas gracias también por este punto. Digo, no te tocó hablar tanto en pero, pues, tratamos ahí de llevar la información a nuestras personas. No, pues gracias, Carlos, y gracias por compartir, pues ahora sí que toda la experiencia. Digo, no pasa nada, digo, realmente uno cuando no es experto, pues mejor que hablen los expertos y escuchar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, amigos. Seguimos. Nos vemos, hasta luego.